Mi nombre es Michelle Zabaleta, así como me presentó Saraí. Ya. Dentro de los objetivos de este curso, que es el monitoreo de agentes biológicos, tenemos como objetivo principal brindar los conocimientos para evaluar y analizar la exposición a agentes biológicos, de aquellos que están presentes en el ambiente, en el agua y en superficies. Vamos a ver de aquellos agentes que están que son los más solicitados, digamos, en monitoreos, son los más comunes que pueden encontrarse dentro de de estas fuentes, ¿no? Tanto en el ambiente, en agua y en superficies. Dentro de ello, para poder especificar un poco más los objetivos, pues vamos a poder identificar los principales microorganismos presentes que existen en estas fuentes de estos microorganismos, la aplicación de los métodos de monitoreo que existen. Dentro de ellos se va a nombrar algunas bases legales y también el poder identificar las principales técnicas sanitarias para su control. Entonces, de acuerdo a ello, pues siempre partimos desde la ley 29783, quien nos habla que se debe establecer o definir la exposición en las zonas de riesgo. Dentro de ello está inmerso el riesgo biológico, así como también se debe incluir dentro de su evaluación de riesgos. En el Decreto Supremo 005, que viene a ser el reglamento de esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú, existe en el artículo 33, nos brinda cuáles son esos registros obligatorios y dentro de ellos está el registro de los monitoreos ocupacionales, dentro de los cuales pues tenemos a los monitoreos biológicos también, así como en la resolución ministerial 374, que nos brinda un listado de los agentes químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y o para el desarrollo normal del embrión y feto. Y ahora sí entrando un poco más a lo que es el tema de microbiología, pues, ¿en qué nos basamos o qué normativas se toman como referencias en el Perú para poder determinar cuáles son los límites? ¿Sí? Dentro del rubro alimentario, contamos con la resolución ministerial 461 del año 2007 del MINSA, que viene a ser una guía técnica para el análisis microbiológico de superficies en contacto con alimentos y bebidas, la cual se utiliza como norma de referencia tanto para la metodología de muestreo, de monitoreo, como para poder determinar si es que se está cumpliendo o no con los límites establecidos en esta normativa.
si bien es cierto, es más utilizado en el rubro alimentario, es justamente una guía para poder analizar si es que si es que las superficies que tienen contacto con los alimentos y bebidas que van a ir para el consumo humano, pues están cumpliendo con estos límites microbiológicos. Dentro de otra normativa, vamos a poder ver en el Decreto Supremo 031 que nos brinda el reglamento de la calidad del agua para consumo humano, donde también nos especifica que se deben establecer criterios microbiológicos dentro de este análisis del agua de consumo humano, para que justamente evitar alguna enfermedad ya sea en el trabajador o en cualquier persona pues que beba esta agua, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra base legal, normativa nacional que hay para poder realizar o basarnos en ello para los monitoreos biológicos. Ahora, hay normas internacionales en las cuales también nos podemos dar soporte. Dentro de ellas, pues, están las normas españolas, por ejemplo, como el Real Decreto 664, en donde nos habla sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Allí también nos va a hablar sobre esta exposición a través de superficies, de los agentes biológicos. También a través del Comité sobre Bioaerosoles de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Este comité también emite ciertos artículos, ciertos documentos en los cuales pues nos brinda información acerca de las investigaciones que se han hecho para poder determinar criterios microbiológicos, tanto en superficies como en ambientes. Y dentro de la norma técnica, la NTP 203 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pues también nos habla sobre aquellos contaminantes biológicos y nos habla sobre cómo se debe dar la evaluación en los ambientes laborales. Entonces, estas son normas referenciales que también se pueden utilizar como soporte para poder realizar ya sea los informes, para poder tomar como ejemplos metodologías o reforzamiento de las metodologías que tengamos. Ahora sí, ¿qué viene a ser un monitoreo microbiológico? ¿Sí? Viene a ser un procedimiento que nos va a permitir determinar el contenido microbiano de las áreas, de las superficies, del personal, del equipo u otros, ¿sí? Porque los microorganismos se pueden encontrar en cualquier parte del ambiente. Incluso ahora mismo, así nosotros nos hayamos lavado nuestras manos, también contamos con microorganismos que no los vemos, pero que están presentes. Los microorganismos tienen una determinada supervivencia en el ambiente y hay que tener en cuenta ello, porque cuando, de acuerdo a ese tiempo de supervivencia que tiene en el ambiente, es que vamos a poder encontrar o poder identificar a estos microorganismos. Y nos dice que cuando una superficie se contamina por un microorganismo, este puede sobrevivir allí días, semanas e incluso meses. Entonces, quiere decir, por ejemplo, su tabla para cortar alimentos. En la tabla para cortar alimentos han visto que a veces, que cuando ya tiene mucho uso y a pesar de que lo lavan, ya se genera unas manchas y eso es sinónimo, es un indicador de que existen microorganismos en esa tabla, en esa superficie. ¿Por qué? Porque cuando ya el microorganismo, como dice allí, tiene un tiempo de supervivencia y puede sobrevivir días, semanas o incluso meses. Así como vemos acá, ¿no? En las tablas de cortar, o también podemos ver hongos que a veces cuando tenemos zapatos o abrigos, casacas de cuero, que no se están utilizando y se dejan a la intemperie,
no se protegen de ninguna forma, entonces se genera lo que vemos en la imagen, ¿no? Se honguean, se llena de hongos esas superficies. Y así como vemos acá, hay un caso que fue muy conocido en el año 2012, en el cual clausuraron a una empresa por vender agua contaminada y era agua de mesa. ¿Y por qué? Porque justamente ellos se encontró que en sus bidones existían bacterias, existían larvas, hongos y hasta desechos orgánicos en descomposición, que no eran aptos para el consumo humano. Entonces, esto puede ser a raíz, no significa que de repente no le hayan hecho la limpieza a esos bidones, sino que la limpieza no era correcta, la frecuencia de limpieza no era correcta, a lo mejor habían permanecido, el agua había permanecido allí suspendida por mucho tiempo, o de repente las tuberías por donde pasaba el agua para poder embotellarla estaban sucias, estaban contaminadas. Entonces, hay distintos factores por los cuales se puede contaminar una superficie o un ambiente. Y ahora sí pasemos a ver un poco más a qué son los agentes biológicos. A ver, ustedes díganme, ¿a qué le llaman ustedes agente biológico? Los leo por el chat. A ver, ¿a qué les llaman ustedes agentes biológicos? O díganme ejemplos de agentes biológicos mejor. Ejemplos de agentes biológicos que puedan estar presentes en su lugar de trabajo o de acuerdo a las actividades que realizan. Sí, a ver, si se anima a participar. A ver, por ahí están escribiendo. Podemos encontrar, dice, coliformes totales, microorganismos, bacterias, mohos, hongos, ya, sí está bien. Esos son los agentes biológicos, ¿no? Los microorganismos que se pueden encontrar. ¿Pero qué son? Vienen a ser seres vivos que cuentan con un determinado ciclo de vida y que al entrar o al penetrar en el ser humano ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. Esta es una definición del Real Decreto 664, es una definición de este documento español, y en el cual, pues también, como un adicional, pues, estos agentes biológicos, de acuerdo a investigaciones, se pueden dividir en estos grupos de riesgos, que depende del tipo de microorganismo que va a que va a influir dentro del ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grupo 1, los grupos de riesgos pues van a depender de acuerdo al grado de importancia en relación con la utilidad y el riesgo sanitario que tengan. Entonces, podemos encontrar aquellos que no tengan peligro para la salud, es decir, aquellos serían de los del grupo 1. Por ejemplo, todas estas bacterias, virus, hongos o parásitos del grupo 1 son aquellos que no generan un peligro para la salud, ¿sí? Por ejemplo, Bacillus subtilus, virus de mosaico del tabaco, Saccharomyces cerevisiae, porque son justamente, ustedes saben que em, para hacer para hacer cerveza utilizamos bacterias, para hacer pan se utiliza levadura. Entonces, para hacer ciertos alimentos se utilizan este tipo de microorganismos, pero que no generan este peligro
directo a la salud, pero bajo ciertas condiciones. Por eso es que, por ejemplo, un yogur tiene que estar bajo ciertas condiciones de temperatura para que no pueda degradarse o desintegrarse de tal manera que no le haga daño a la persona. El otro grupo, pues, por ejemplo, pueden ser aquellos indicadores de riesgo bajo indirecto para la salud, que podría ser el grupo 2. El grupo 2 vamos a tener que son como la Escherichia coli, los Streptococcus suis, algunos virus, el coronavirus también, Aspergillus, el hongo del Cándida, algunos parásitos. Entonces, estos vienen a ser el grupo de riesgo 2, que si bien es cierto, ya tiene un riesgo indirecto para la salud de manera sanitaria, ¿no? Y luego ya vienen a tallar los patógenos. Los patógenos, los llamados patógenos, que son aquellos de riesgo moderado, porque en sí todos estos microorganismos pues son patógenos al final, sino que hay patógenos que pueden ser, digamos, patógenos buenos y patógenos malos, ¿no? Los patógenos que nos van a generar este riesgo a la salud, pues van a ser aquellos a partir del grupo 3. A partir del grupo 3, por ejemplo, vamos a encontrar el virus de la fiebre amarilla, la tenia también y otros más. Tuberculosis también está dentro de este grupo 3. Y aquellos patógenos de riesgo grave ya van a estar en la parte del grupo 4. Dentro de ellos tenemos en el grupo 4, pues ya vamos a encontrar al virus del ébola, por ejemplo, o al virus de la viruela, que sí o sí, por ejemplo, para la viruela se tiene que tomar medidas de prevención para que no ocurra esta infección, ¿no? Con este virus. Entonces, esos son los grupos en los que se dividen estos microorganismos de acuerdo a investigaciones por la OMS. Ya, y es importante que para que se pueda hacer el monitoreo microbiológico, pues se pueda saber cómo realizar esta evaluación del riesgo microbiológico dentro de tu lugar de trabajo. Para ello, pues es necesario saber la patogenicidad del agente y la dosis infectiva. Es decir, ese cuadro anterior nos va a ayudar a poder realizar esta división. A ver, ¿qué tanto riesgo voy a tener con tal agente? ¿Y qué tanto estoy expuesto? ¿Cuánta dosis es que recibo de este agente? Si es que, por ejemplo, trabaja en un laboratorio microbiológico, obviamente el riesgo va a ser más alto porque está en contacto directo con estos microorganismos. También el otro punto a tener en cuenta será el resultado potencial de la exposición, ¿sí? ¿Qué es lo que podría ocurrir ante esta exposición? La vía natural de infección. Tenemos que identificar por qué vías nosotros vamos a poder contaminarnos de este microorganismo. Y otras vías de infección, por ejemplo, derivadas de la manipulación. Esos 4 puntos son los principales que se tienen que identificar. Ahora, para poder entender un poco mejor sobre estos monitoreos, es importante conocer algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué viene a ser un patógeno? Un patógeno vienen a ser todos esos agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades en su huésped. Huésped puede ser la superficie, puede ser el humano mismo, un huésped puede ser el mismo ambiente, no necesariamente va a ser solamente humanos, ¿sí? Y hay diferentes tipos de patógenos. Dentro de ellos, pues encontramos las bacterias, los helmintos, hongos, protozoos, virus, y esos van a ser patógenos. Entonces, las bacterias vienen a ser un patógeno. Ahora, las bacterias que se busca analizar o se busca monitorear
dentro de estos monitoreos ocupacionales son aquellas bacterias que van a producir condiciones adversas en el medio o en el ser humano. ¿Sí? Las bacterias vienen a ser microorganismos unicelulares que son mayores a 0,1 micrómetro. Entonces, quiere decir que son pequeñísimos y que no, obviamente, no se van a ver, se pueden ver con microscopio, nada más se puede identificar. Y algunas de estas bacterias producen esporas resistentes a las condiciones adversas del medio en el que se encuentran, porque hay algunas que pueden soportar hasta 100 grados Celsius. Entonces, no piensen que porque yo lo tengo en la refrigeradora, de repente algún alimento recalentado, por ejemplo, piensen que ya va a durar toda una semana. No, allí igual las bacterias se van reproduciendo porque y hay otras hay otras personas, por ejemplo, que piensan que para poder eliminar las bacterias o estos patógenos, pues tengo que hervirlo. Entonces ya lo hiervo y hiervo algún alimento o hiervo algún líquido y ya, y con eso se elimina la bacteria. Pero no es así. ¿Por qué? Porque hay algunas bacterias que pueden soportar hasta 100 grados Celsius. Entonces, peor sería, harían que se propague más. Entonces, estas bacterias, ¿qué es lo que nos van a generar? Van a generar infecciones, hinchazones de piel, van a provocar que sufran del estómago. Entonces, tiene diferentes consecuencias. Ahora, también es importante saber qué significa, qué vienen a ser los hongos. Los hongos también son patógenos y son de mayor tamaño que las bacterias. Estas causan enfermedades al hombre, a los animales, a los vegetales, que se desarrollan sobre una materia orgánica en descomposición. ¿Sí? Dentro de estos hongos, de estos tipos de hongos, pues encontramos las levaduras y los mohos. Las levaduras vienen a ser hongos unicelulares y los mohos vienen a ser hongos pluricelulares. Entonces, cuando ustedes hagan un monitoreo y les digan, miren, yo quiero monitorear yo quiero monitorear hongos. Entonces, ustedes tendrían que decir, entonces vamos a monitorear mohos y levaduras. ¿Por qué? Porque dentro de hongos están estos dos, mohos y levaduras. Ahora, en los virus, el virus es un agente infeccioso que es microscópico también y es acelular, que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos. Entonces, ellos necesitan, sí o sí necesitan un huésped, un organismo para poder reproducir sus células. Y son los más abundantes de la biosfera, nos dice. Se encuentran en cualquier ambiente del planeta. Por eso encontramos el virus de la fiebre amarilla, el coronavirus. Ustedes ya vieron cómo fue la pandemia, que se iban contagiando, en cada vez que, por ejemplo, se veían con una persona, ¿no? Entonces, estos virus son los más abundantes y aquellos que son más riesgosos, más peligrosos, son más difíciles de controlar. Ya. Ahora sí, es importante también saber las vías de ingreso. ¿Por qué vías nosotros podemos contaminarnos de estos microorganismos? Hay algunos que pueden ingresar por la piel, otros que pueden ingresar de vía parental, es decir, por la sangre, por las mucosas, como consecuencia ya sea de pinchazos, de mordeduras, de cortes, de salpicaduras. Estos tipos de contaminaciones puede haber. Y también a través de vía digestiva, ya sea por la ingestión accidental o por el trabajo inadecuado. Otras vías de ingreso, que son vías naturales de ingreso, es justamente prácticamente por todos nuestros sentidos. Es la vía respiratoria, que puede ser causado por la inhalación de aerosoles en el medio de trabajo. Por ejemplo, los hongos
ustedes se pueden contaminar de hongos en un lugar donde hay mucha cantidad, hay mucha concentración de hongos, pueden contaminarse, ingresar los hongos hacia su vía respiratoria por inhalación. En la vía ocular, por proyección de aerosoles o en contacto con superficies impregnadas, también, como oculares de microscopios. Por ejemplo, ahí hay que tener en cuenta, ustedes han visto que cuando van a alguna cita de oftalmología, les hacen medirse en sus equipos, ¿no? Si es que estos equipos no han sido correctamente limpiados o desinfectados, pues puede existir esta contaminación porque uno no sabe si es que está yendo a un lugar donde han hecho una limpieza correcta, si es que de repente existen estos microorganismos allí y puede existir esta contaminación vía ocular. También por restregarse el ojo con las manos sucias. Eso es típico. Por ejemplo, la conjuntivitis, ¿no? Se da justamente por la infección que se genera de un microorganismo que ha ingresado a su vía ocular. Y ahora, en la exposición, ¿cómo es que nosotros, o cuáles son los niveles de exposición que puede tener un trabajador? Primero, de acuerdo a la actividad laboral, si es que tiene una actividad laboral en la cual manipula un agente biológico, como por ejemplo en los laboratorios, si es que realiza tratamientos de animales infectados, también obviamente su riesgo es alto porque va a tener que estar en contacto directo en las industrias farmacéuticas, también porque allí van a hacer esas investigaciones y el desarrollo de estos fármacos para poder justamente erradicar ciertos microorganismos del ser humano. La industria alimentaria que utilizan bacterias, también. A pesar de que, por ejemplo, utilicen bacterias que no provocan o no tienen un riesgo muy alto, tienen un riesgo que no es percibible y que no es directo, también hay que tener cuidado, también se tiene que hacer esta evaluación para evitar que ocurra alguna enfermedad debido al uso de estas bacterias. Otro, otro aspecto, por ejemplo, es la exposición que surge de la actividad laboral, pero que dicha actividad no implica la manipulación, es decir, no implica la manipulación directa, ni tampoco un trabajo de contacto directo con el agente biológico. Pero, por ejemplo, así como vemos acá, el personal de limpieza, si bien es cierto, no tienen un contacto directo, no están analizando agentes biológicos en su forma natural, sino, por ejemplo, tienen contacto con aquellas superficies que están sucias, que están contaminadas, tienen contacto con estas bolsas de residuos en donde también se generan estos microorganismos. Y como último punto es la exposición que no se deriva de la propia actividad laboral. Por ejemplo, el caso de un trabajador que puede sufrir una infección respiratoria contagiado por otro. Lo que ocurría cuando estábamos en pandemia, ¿no? Que necesariamente sí o sí teníamos que estar aislados o teníamos que estar con la mascarilla, con las vacunas. ¿Por qué? Porque si no, estornudaba a alguien y nos contagiaba. O incluso si es que había alguien que estaba contagiado ya y no tenía síntomas, también nos podía pasar el virus. Entonces, de esa manera también se puede dar la exposición. Ya. Ahora sí, ¿cómo debemos monitorear? Esto es importantísimo. Antes de que ustedes vayan a hacer algún monitoreo biológico,
Recuerden que los agentes biológicos no se ven. Ustedes no pueden identificar y decir, ah, ya, ahí está el agente, ahí está el hongo, me va a contaminar. No, ustedes no lo ven, pero a lo mejor sí hay en esa área y supera la concentración permitida. Pero, ¿cómo es que ustedes se protegen al momento de hacer el monitoreo? Pues usando estos implementos de protección. Y aparte también que esto sirve para no contaminar la muestra, porque a lo mejor en el lugar ustedes van y van a monitorear en alguna superficie. Van a monitorear en alguna superficie y al hacer el monitoreo están sin la mascarilla, están sin los guantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ustedes pueden hablar, solamente con hablar, pueden contaminar esa muestra que ustedes están tomando, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta y que es de suma importancia que usen estos implementos de protección para poder hacer un análisis o un muestreo de agentes biológicos. ¿Qué es lo que deben utilizar? Mascarilla, guantes, estos guantes de primer uso, son guantes descartables, utilizar las batas o mandiles para el laboratorio y las cofias, que son estos gorritos blancos, ¿sí? Y otro punto importante que también entra a tallar aquí es que no deben tener las uñas largas para que al momento que ustedes se pongan estos guantes, pues no haya ninguna rasgadura de este guante, ¿sí? Tienen que estar limpias y aparte tienen que estar cortadas. Así como vemos acá el señor que está tomando una muestra, está con sus guantes, con su mandil, con su cofia, con su mascarilla. Las mascarillas pueden ser estas que vemos acá o también las blanquitas que vemos acá. Entonces pueden ser cualquiera de esas dos. ¿Qué es lo que debo muestrear? En el ambiente, lo que se muestrea o lo que monitoreamos van a ser los mohos y levaduras y también aerobios mesófilos, ¿sí? En las superficies inertes vamos tales como si son tablas, mesas, se va a poder monitorear y analizar coliformes totales, E. coli y cualquier otro patógeno. Ahora, los mohos y levaduras nos dice que no se encuentran validados por ninguna normativa dentro de este muestreo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Cuando ustedes le soliciten, necesito que me hagas monitoreo de mohos y levaduras en la mesa. Hay que viene a ser una superficie inerte regular. ¿Por qué regular? Porque justamente es cuadrada, ¿no? Y es lisa. Estos mohos y levaduras se pueden analizar se pueden muestrear y hacer el análisis posterior. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Se pueden hacer? ¿Se podría hacer este muestreo y este análisis posterior en una superficie inerte regular de los mohos y levaduras? A ver, los leo. ¿Se podría o no se podría? A ver, los leo. O nuevamente de repente necesitan que haga la pregunta. A ver, la pregunta era la siguiente. Nos dice que los mohos y levaduras no se encuentran validados por ninguna normativa dentro del muestreo en superficie inerte. Ahora, yo les pregunto, si nos piden un cliente, una empresa X, nos pide muestrear o monitorear mohos y levaduras en una superficie inerte regular, en una mesa. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Sí se puede monitorear, se podría analizar.
Ya, a ver, me dicen que sí se podría, pero no hay normativa con qué comparar los resultados, por lo que quedarían sin sustento al momento de evaluar los resultados. Exacto, exacto. De que se puede muestrear, sí se puede. De que se puede analizar, también se puede hacer. Van a salir los valores, porque sí hay metodologías internacionales en las cuales se puede analizar mohos y levaduras en superficies inertes. Pero el problema es de que no va a existir una normativa validada o un documento válido en el cual nos diga que para estos mohos y levaduras en una superficie inerte tiene que existir un cierto límite, una cierta concentración de estos mohos y levaduras. No existe. ¿Por qué? Porque todavía no se encuentra validado este, este, este muestreo, ¿no? Esta metodología aún no está validada. Entonces, como no hay una validación, no se puede hacer la comparación de los resultados frente a nada, ¿no? Ahora, en la superficie viva, también conocidos como las manos, las propias personas, los operarios, y que generalmente se hacen por un método de enjuague, estos monitoreos. Dentro de este se puede analizar coliformes totales, E. coli y cualquier otro patógeno también. De igual manera nos dice acá que en superficies vivas, los mohos y levaduras, los coliformes fecales y las bacterias heterotróficas no están validados por ninguna normativa dentro de este muestreo. Entonces, es importante identificar cuáles son estos agentes biológicos que sí se pueden monitorear en estas superficies. Y en las superficies internas, como interiores de botellas, frascos, en utensilios, se puede analizar coliformes totales, E. coli y cualquier otro patógeno, pero de igual manera los mohos y levaduras tampoco se encuentran validados. En el agua de consumo humano, es, por ejemplo, puede ser justamente el agua de consumo, que es para tomar, las bebidas, los líquidos. Dentro de esto se pueden analizar los coliformes totales, los coliformes fecales, las bacterias heterotróficas, el E. coli, los virus, parásitos y el mintos. Todos estos se pueden analizar y si existe, ya vimos anteriormente en el Decreto Supremo 031, existe esta normativa en la cual nos indica cuáles son los límites máximos permisibles para estos agentes. Entonces, ya que vimos qué es lo que se debe muestrear por cada fuente del microorganismo, pues vamos a ver aquí. Si hacemos muestreo en superficies, si hacemos muestreo en superficies, queremos hacer este monitoreo en superficies, buscamos en la resolución ministerial 461, que ha sido emitida por el MINSA, nos establece los criterios microbiológicos y los procedimientos para evaluar las condiciones higiénicas sanitarias de las superficies que están en contacto o en relación con los alimentos y bebidas y que son estos destinados al consumo humano. Entonces, esta norma es bien importante, es la norma general, la norma base para poder hacer monitoreo en superficies, así que les recomendaría que la anoten. En el método de muestreo existen tres métodos: el método del hisopo, el método de la esponja y el método del enjuague. El método del hisopo es utilizado para superficies inertes regulares y superficies inertes irregulares. El método de la esponja se utiliza para superficies de mayor área, como por ejemplo las manos o mesas que son más grandes. El método del enjuague se utiliza para superficies, el método de la esponja es para superficies de mayor área, como ejemplo las mesas que son más grandes o paredes. Y en el método del enjuague sería para las superficies vivas, que vienen a ser las manos. Y para objetos pequeños o superficies internas, que son los interiores, ¿no? De envases, de botellas. Entonces, existen estos tres métodos. Vamos a ver ahora,
cómo identificar la superficie a muestrear. Por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos las partes externas del cuerpo humano que entran en contacto con el equipo, utensilios y alimentos durante su preparación y consumo, ¿qué superficie vendría a ser esta? Tenemos las manos. ¿Qué viene a ser? ¿Viene a ser una superficie inerte o una superficie viva? A ver, los leo en el chat. ¿Sería una superficie inerte o una superficie viva las manos? Sería una superficie viva. Ok. Entonces, ya, entonces por ello, las superficies vivas, si es que vamos a manipular alimentos, pues tienen que estar con protección mediante guantes, por ejemplo, ¿no? Estos guantes descartables que son de un solo uso. Ahora, son todas las partes externas y o internas de los utensilios que están en contacto con los alimentos. ¿Qué viene a ser? ¿Superficie viva o superficie inerte? A ver, los leo. ¿Sería superficie viva o superficie inerte? Los utensilios con los que están en contacto con los alimentos. ¿Es superficie viva o superficie inerte? Ya, a ver, nos dice inerte. Sandra nos dice que es superficie inerte. Ok. Y esto serían superficies inertes. Ahora, las tablas de cortar y la mesa serían superficie inerte regular o superficie inerte irregular. Recuerden que las superficies inertes pues se dividen en regular y en irregular. Las regulares son aquellas que van a tener una estructura cuadrada, ¿sí? Y que pues generalmente tienen esta estructura lisa, así como por ejemplo las tablas de cortar, las mesas o los escritorios también. Entonces, cuando les soliciten algún monitoreo ustedes de superficies inertes, tienen que preguntar, ¿no? Saber si es que va a ser regular o irregular, porque de acuerdo a ello también se puede saber qué análisis se pueden hacer, se puede saber qué agentes se puede identificar allí. Y acá vemos los utensilios que serían irregulares, ¿no? Porque si ven la forma, pues de un tenedor, de un cuchillo, no va a tener una forma regular. Y el muestreo tiene que hacerse, por ejemplo, se hace el muestreo en el mango en el mango y también en la parte que ingresa a la boca del trabajador. Tiene que muestrearse toda esa parte y toda esa parte es de manera irregular. Ya, ahora sí vamos a entrar a los métodos de ensayo. Para ello, vamos a necesitar saber cuáles son estos indicadores de higiene dentro de los ensayos, es decir, cuáles son estos agentes biológicos que se pueden monitorear o se pueden identificar y que tienen una normativa validada. Para ello, pues, para superficies vivas podemos encontrar a los coliformes totales y Staphylococcus aureus. Y en las superficies inertes vamos a encontrar solo coliformes totales. Adicional a estos parámetros del cuadro, se le adiciona los patógenos que puedan existir, como listeria, salmonella o vibrio chloriae. ¿Sí? Entonces, viendo ahora los límites por cada método de muestreo,
Al hacer con el método de hisopo en superficies inertes, se hace este método, encontramos que para coliformes totales vemos el límite permisible que existe en superficies regulares es de una unidad formadora de colonias, un UFC, por cada centímetro cuadrado del espacio, que es el espacio regular. Y en la superficie regular vamos a tener como límite permisible menor a 10 UFC por superficie muestreada. Esas son las unidades de estos valores de los resultados de estos monitoreos que se van a hacer, de los análisis. Ahora, el patógeno nos dice que el límite permisible es la ausencia. No debe existir este patógeno en estas superficies. Y el patógeno puede ser Listeria, Salmonella o Vibrio chloriae, ¿sí? Ya, ahora, más adelante vamos a ver específicamente los métodos y ahí van a poder identificar por qué las unidades son estas de acá, ¿no? Porque es el UFC por unidades de área, por ejemplo, de superficie muestreada. Ahora, para el método de esponja, vemos que también los parámetros son coliformes totales y patógeno. En superficies regulares, vamos a ver que también tiene que ser menor a un UFC y del patógeno no tiene que existir, debe ser la ausencia del patógeno. En la superficie regular nos da un límite que sea menor a 25 UFC por superficie muestreada y en los patógenos es la ausencia. Y por último, en el método de enjuague vamos a encontrar cuando se realiza el monitoreo en manos, en superficies vivas, los coliformes totales tienen un límite menor a 100 UFC y los Staphylococcus aureus tienen un límite de menor a 100 UFC. El patógeno, de igual manera, tiene que ser ausencia. Ahora, si es que el muestreo se hace en superficies internas, en interiores de botellas, los coliformes totales tienen un límite permisible menor a 25 UFC por la superficie muestreada y el patógeno tiene que ser ausencia. No nos da, en Staphylococcus aureus, no nos da un límite permisible. Por lo tanto, no existe para este caso un dato comparativo para que nosotros podamos comparar un resultado de este análisis. Y esto es generalmente cuando se hace muestreo en las partes pequeñas como interior de una botella o de un balde o de una licuadora, incluso también puede ser. Estas son las vistas en laboratorio de los microorganismos que hemos visto. Por ejemplo, aerobios, cuando ya se hace el monitoreo viene a ser el muestreo. El muestreo que hacemos se hace en campo, ¿sí? Y una vez ya se ha hecho todo ese muestreo, se tiene que enviar al laboratorio para que lo analicen. Para que lo analicen, pasan de acuerdo a su metodología de análisis, se realiza esta actividad y se puede identificar en base a ello los resultados. ¿Qué es lo que nos va a brindar el laboratorio? Un informe de resultados de estos análisis de acuerdo al muestreo que se haya hecho. ¿Y qué es lo que van a ver ellos ahí? Van a poder identificar cuánto es la concentración de aerobios, de coliformes, de E. coli, de salmonella, de bacterias heterotróficas, de mohos y levaduras. Y eso ya lo realizan en el análisis en laboratorio. Ahora, en el método del hisopo, vamos a ver ya los métodos. En el método del hisopo,
tenemos los siguientes materiales. Lo que vamos a utilizar es hisopos de algodón, ¿sí? Hisopos de algodón u otro material, pero que sean estos hisopos largos, tienen que ser de 12 centímetros aproximadamente. Y estos van junto con ese tubo de ensayo que va a contener una solución diluyente estéril. Estos tubos de ensayo tienen que ser de 10 mililitros. Generalmente, cuando se hace estos monitoreos, el propio laboratorio que va a hacer el análisis ya te da estos materiales porque ellos son quienes tienen que preparar esta solución diluyente estéril. Ellos también te dan, si es que es un muestreo en una superficie regular, te van a dar estas plaquitas. Esta es una plantilla y tiene que ser una plantilla estéril para superficies regulares que mide 10 centímetros por 10 centímetros, ¿sí? Tiene un área de 100 centímetros cuadrados. Y también en algunos casos te pueden dar gradillas para que allí puedan ir los tubos de ensayo. Y también es necesario que utilices guantes descartables de primer uso y que por cada muestra que tú vas a tomar utilices diferentes tipos de guantes. Es lo recomendable, que utilices diferentes tipos de guantes para no contaminar la muestra de una a otra. Ahora, también es importante que el laboratorio te envíe, o si en caso no te envía, que tú te agencies de un cooler y un gel pack para poder mantener la temperatura de refrigeración de la muestra, más que todo por este diluyente que se prepara. Y otro punto que en sí no te dicen generalmente cuando tú solicitas, por ejemplo, un análisis de laboratorio, te dicen, mire, ¿sabe qué? Ya yo le voy a entregar tales materiales. Te hablan de todos estos, pero no te dicen que tú necesitas tener un rotulador. Y por ejemplo, en algunos casos he podido ver que no llevan rotulador, entonces no tienen cómo identificar a la muestra que están tomando. Y para poder enviarla al laboratorio, pues tienen que tener esa identificación de la muestra. Tienen que tener, por ejemplo, dónde lo muestreaste, quién lo muestreó, la hora de inicio, la hora final, la fecha, para poder identificar esta muestra y que al momento de hacer el análisis, pues también tenga esa trazabilidad. Ya. En el método del hisopo son estos 4 pasos generales. Primero, si es que es en una superficie regular, una superficie inerte regular, los materiales, es decir, la plantilla estéril, se coloca sobre una superficie limpia. Se debe colocar la plantilla sobre la superficie a monitorear y luego ya se procede a ya sujetar el hisopo. El hisopo también está estéril. Se saca el hisopo de su recubrimiento y se tiene que humedecer en la solución diluyente y presionar ligeramente en la pared para poder quitar el exceso de la solución. Una vez que ya sumergimos el hisopo, se hace ya el muestreo, así como vemos acá, dentro de la plantilla cuadrada que tenemos allí, de la plantilla rectangular. Se hace este muestreo, ¿no? En zigzag. Y se tiene que cubrir toda el área que está dentro de esta plantilla rectangular, así como vemos acá, de esta manera, luego así, luego en diagonal y al otro lado también en diagonal. Y al final debemos colocar el hisopo nuevamente en la solución diluyente, quebrando la parte superior del hisopo que fue manipulada, la cual ya va a ser eliminada, ¿no? Y se cierra la tapa,
se cierra el tubo de ensayo, porque estos tubos de ensayos tienen que ser con tapa. Ahora, si es una superficie inerte irregular, lo único que cambiaría es de que ya no van a utilizar esta plantilla rectangular, sino se haría directo en el área a muestrear. Pero eso sí, se tiene que asegurar que el hisopado se haga en toda la superficie que está expuesta. Y de igual manera se hace el muestreo, el tema del frotar. Se tiene que frotar 4 veces por la superficie delimitada, en este caso por la plantilla, o si no, por la superficie que tenemos irregular. Se hace en sentido vertical, en sentido horizontal y luego en diagonal, ¿sí? Otra cosa importante es que este hisopo tiene que estar inclinado en un ángulo de 30 grados para que se pueda hacer correctamente el hisopado. Por ello, acá les traigo un video. Ay, siempre me olvido. A ver, voy a compartir nuevamente. Eh, ya, a ver. A ver, voy a compartir. Es un video corto en donde nos muestra el procedimiento del muestreo por el método de hisopado. A ver, atentos, por favor. Mi nombre es ¿Me avisan si se escucha ya? ¿Sí se escucha? A ver. Elisa Verbina Millones. Hoy les presentaré una simulación. Ahora les mostraré cómo me preparé con ¿Sí se escucha? Me Sí se escucha. confirman, por favor. Sí, sí se escucha. Ya, ok. Ya, a ver, entonces ahora sí le pongo play. mis equipos de protección personal para realizar la toma de muestra. Empezaremos con el lavado de manos. Nos colocamos la bata. Nos colocamos los guantes. Mascarilla. Gorro. Ahora ya con mi equipo de protección personal veremos qué material necesitamos para realizar la toma de muestra con el método de hisopo. Hisopo estériles. Tubo con el contenido de la solución diluyente. Bolsa hermética para la muestra. Planilla estéril. Acta de muestreo. El método de hisopo se utiliza en superficies inertes, regulares e irregulares, tales como la tabla de picar, el cuchillo, la boquilla de una extractora, el interior de una guaflera, el cucharón. Y ahora vamos a proceder a la toma de muestra. Comenzaremos con la tabla de picar. Cogemos una planilla estéril y lo colocamos sobre la tabla de picar. Cogemos el hisopo y la solución diluyente estéril. El hisopo es estéril. Metemos en la solución, lo humedecemos y frotamos todo el área que podamos. Y lo colocamos en el tubo, eliminando el excedente del hisopo. Luego rotulamos la fecha, la muestra, la hora, la persona que lo ha muestreado. Lo colocamos en una bolsa hermética, previamente rotulada con los datos. Y lo colocamos en la caja térmica. Seguidamente, con el cuchillo, usaremos un hisopo estéril y el tubo con la solución diluyente. Humedecemos el tubo con la solución. Y frotamos por todo el cuchillo.
Luego lo colocamos en el tubo y extraemos el excedente del hisopo. Rotulamos. Ponemos la fecha, la muestra, la hora y la persona que lo ha muestreado. Y lo colocamos en la bolsa térmica. Y lo guardamos en la caja térmica. Y por último, la boquilla de la extractora. Cogemos un hisopo estéril y el tubo con la solución diluyente. Lo humedecemos con la solución y frotamos por todo el área de la boquilla del extractor. Y lo colocamos nuevamente en el tubo y eliminamos el excedente del hisopo. Rotulamos, colocamos la fecha, la muestra, la hora y la persona que la ha muestreado. Y se coloca en la bolsa hermética y se guarda en la caja térmica. Llenamos el acta de muestreo con todas las muestras que se ha tomado y con esto finalizamos. Ya con mis muestras y mi acta de muestreo lo llevaré al laboratorio para su respectivo análisis y con esto concluiremos la toma de muestra con el método de hisopo. Mi nombre es Eli. Listo. Listo. Entonces, como pudieron ver, ahí se vio todo el procedimiento. Más bien, al final, sí es importante que se pueda llenar la cadena de muestreo o la cadena de custodia también se llama, que es en donde se va a poner todos los datos de cada muestra para que el laboratorio pueda realizar su análisis. Elisa Verbina Millones, hoy les presento. Ahora sí, viendo ya el método de la esponja. En el método de la esponja, lo que vamos a utilizar es una esponja estéril que puede ser de poliuretano o de celulosa, y esta tiene que tener las medidas de 5 por 5 centímetros. También se utiliza una plantilla estéril cuando son superficies regulares con un área de 100 centímetros cuadrados. En el método de la esponja ya no vamos a utilizar hisopos, ni tampoco tubos de ensayo, sino se utilizan frascos de 250 mililitros de capacidad que van a contener 100 mililitros de solución diluyente estéril. ¿Sí? Estos frascos van a ser enviados con también las bolsas, estas bolsas descartables que son de primer uso, como bolsas Ziploc. Ya, estas bolsas son enviadas junto con todo el material, con la esponja, si en caso es para superficies regulares, con la plantilla estéril y también con pinzas estériles. Si en caso la esponja no tiene así su mango para poder hacer el monitoreo, entonces tendría que utilizarse pinzas estériles para poder sacar la esponja de la bolsa una vez se haya sumergido en el diluyente. Y de igual manera se utiliza el gel pack y la caja térmica, y siempre tienes que llevar tu rotulador. Este método es utilizado para superficies inertes regulares e irregulares donde se necesite abarcar una mayor área. ¿Sí? Entonces veamos. En el procedimiento es primero
Retiras la esponja de su envoltura porque va a ser estéril. Esta esponja lo retiras de su envoltura y con los guantes que estás llevando, tus guantes descartables, humedeces la esponja en la solución diluyente. Para esto tienes que, de la botella, del frasco de vidrio que has llevado, vacías esta solución diluyente a la bolsa que tienes allí, a la bolsa descartable, para que puedas humedecer la esponja. Una vez que has humedecido la esponja, sacas esta con las pinzas estériles o si es que tiene el mango que vimos aquí, lo sacas con ese mango. Y en el caso de superficies regulares, tienes que frotar el área delimitada por la plantilla. Y en el caso de superficies irregulares, como por ejemplo, si es que muestreas cuchillas, equipos, utensilios, se debe frotar abarcando la mayor área de cantidad de superficie. Se debe colocar la esponja luego de hacer este muestreo al momento de frotar el área. Colocas la esponja en el frasco con el resto de la solución diluyente. O colocar la esponja en una bolsa de plástico de primer uso también. Se puede colocar en esta misma bolsa o en el frasco. Para el caso de los utensilios, se deberá repetir la operación, dice, con 3 utensilios más con la misma esponja. Es decir, si son cuchillos o si son tenedores, no solamente se va a muestrear a un tenedor, se debe repetir esta muestra en 3 utensilios más con esta misma esponja, considerando el área que está en contacto con el alimento o con la boca. También, si es que son tazas, copas o vasos, se muestrean de 2 a 3 centímetros alrededor del borde, por dentro y por fuera. Se tiene que frotar por dentro y por fuera en una altura de 2 a 3 centímetros desde el borde. Y luego de eso ya otra vez se coloca la esponja, ¿no? En el frasco. Y ahí culmina el método de esponja. Así como vamos a ver en este video. A ver cuánto dura este video. El método de esponja se utiliza preferentemente para muestrear superficies de mayor área, tales como la mesa de trabajo, la pared que está cerca de la manipulación de alimentos, y ahora comenzaremos con la mesa de trabajo. Para ello utilizaremos planilla estéril, esponja estéril, frasco con la solución diluyente, bolsa hermética previamente rotulada, acta de muestreo. Pasemos a realizar la muestra. Sacamos la planilla estéril y la colocamos en la superficie donde se va a hacer la toma de muestra, que es la mesa de trabajo. Sacamos la esponja estéril y la solución diluyente. Humedecemos y con la esponja frotamos por todo el área de la planilla. Cogemos la bolsa hermética, introducimos la esponja, sellamos y lo colocamos en la caja térmica. Continuaremos a muestrear la pared de la cocina. Ahora abrimos nuestra planilla estéril. Abrimos la esponja estéril. Abrimos la solución diluyente. Colocamos la planilla en la zona donde se va a tomar la muestra, que es la pared de la cocina.
y frotamos. Y colocamos la esponja previamente rotulada, la bolsa hermética, la sellamos y la colocamos en la caja térmica. Listo. Y ese sería el ejemplo de cómo se hace el método de esponja. Llenamos el acta de Siguiente, ya. En el método de enjuague, pues, ¿qué es lo que se consiste en que se va a realizar un enjuague o una inmersión en una solución diluyente? Si ese enjuague sería de las botellas, de los frascos o de superficies internas, ¿no? Se va a enjuagar estas superficies internas. Y si es inmersión, va a ser de inmersión de las manos o de objetos pequeños, que no se puede hacer con los otros métodos. Entonces, aquí se va a utilizar los frascos con una solución de 100 mililitros, bolsas de polietileno de primer uso, pinzas estériles y obviamente sus guantes, su gel pack y su caja térmica y su rotulador. En el método de enjuague se vacía la solución diluyente del frasco en una bolsa de plástico de primer uso. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Si es que ustedes van a muestrear manos, pues se debe introducir las manos a muestrear hasta la altura de la muñeca, ¿ya? Y se debe solicitar al manipulador que realice el frote de las palmas y alrededor de las uñas, aproximadamente por 1 minuto. Entonces, para este caso, se debe realizar la frotación de las manos de esta manera. Entre los dedos, detrás de las manos, pulgares, detrás de los dedos, uñas, muñecas. Luego se retira la mano y se regresa el líquido que estaba en la bolsa y que ya está contaminado prácticamente con los microorganismos de las manos del manipulador. Se regresa el líquido al frasco original y se anuda la bolsa y se coloca dentro de otra bolsa para que esté seguro. Y las bolsas deben ser estériles. Y aquí hay un ejemplo de cómo se realiza este método de enjuague. A ver, esto lo vamos a cortar Mi un nombre poco es Lisa. más. Comenzaremos con el lavado de manos del manipulador de alimentos. Ya. Cogeremos un frasco estéril con la solución diluyente y una bolsa hermética con los datos previamente rotulados del manipulador de alimentos. Señor, enjuague sus manos aquí, por favor. Y con esto finalizamos. Y lo colocamos en la caja térmica. Ya, ahora vamos a ver el ejemplo del método de enjuague, pero en superficies internas, ¿sí? Superficies interiores, como en este caso se va a enjuagar la licuadora. Echamos la solución dentro del vaso de la licuadora. Hacemos movimientos para que pueda mezclarse bien. Echamos el frasco. Cerramos. Y
Lo llevamos a la caja térmica y con eso finalizamos. Llenamos Listo. Entonces, de esa manera es que se realiza el método el acta. tanto para en superficies vivas, con manos, o en superficies internas. Ya, ahora sí, vamos a ver el tema de muestreo en ambientes. Para este punto del monitoreo en ambientes, en el aire, existen ciertas metodologías que hay bastantes discrepancias, ¿no? Por ejemplo, hay una metodología que es a través del método de sedimentación, en donde se utiliza, es un método de recuento de levaduras y mohos por siembra en placa en todo el medio. Y es una metodología de la norma AFA que es internacional. Esta metodología es para poder identificar microorganismos en alimentos, ¿sí? Ahora, hay otra metodología que está validada por NIOSH, que es la 0800, que mide la calidad de aire en interiores, y dentro de ella se identifican los microorganismos cultivables y se evalúa una posible proliferación y diseminación de bacterias u hongos a partir de la construcción de reservorios. Entonces, tenemos estas dos metodologías, ¿sí? La más recomendable en higiene ocupacional es la de NIOSH 0800, que ya vamos a ver más adelante por qué. Ahora, en cuanto a los límites máximos permisibles, dentro de la normativa peruana no existe una normativa validada en donde nos den estos límites máximos permisibles. Sin embargo, existen algunos artículos emitidos por la OMS y en el documento editado en 1993 por la Comisión de Comunidades Europeas, nos indican estas tablas, donde vemos que para la concentración de hongos, de mohos y levaduras, nos da unos ciertos límites máximos permisibles y de acuerdo a eso nos brinda el nivel de contaminación de estos mohos y levaduras dentro del ambiente. Asimismo, nos da un nivel de contaminación para la concentración de bacterias de los aerobios mesófilos, ¿sí? Que también se pueden encontrar en el aire. Y sus unidades son de UFC por metro cúbico. Ahora, hay otra consideración más dentro de estos puntos de límites para los hongos, que es a través de un artículo del Comité sobre Bioaerosoles de la ASGIH que se llama Microorganismos viables en ambientes de oficina. Es un protocolo de muestreo y procedimientos analíticos en el cual nos brinda esta tabla que también nos da un estándar referencial. Sin embargo, nos indica dentro de este protocolo, indica que no está totalmente validado, ¿sí? Es como que está todavía en modo de prueba, todavía no está totalmente validado como para ser usado. Sin embargo, hay algunos casos que sí lo utilizan como un estándar referencial. Y nos indica que los mohos y levaduras y aerobios mesófilos pueden tener mayor a 500 UFC. El límite, mejor dicho, es de 500 UFC metros cúbicos. Y que en el caso, pues, tenga este estándar, sea mayor a estos 500 UFC, se recomienda aplicar de inmediato las medidas correctivas. Ahora, la vista en laboratorio de los hongos, por ejemplo, de el ambiente en una oficina que está contaminada por hongos, la foto del análisis pues va a ser así. De esta placa se va a encontrar así. Y para si es pantalla de celular, también. Si es aerobios mesófilos, va a ser de esta manera, ¿sí? Esto es lo que se ve en el laboratorio. Ahora, vamos a ver primero el método de sedimentación, que es un método simple, es bien sencillo, que se emplea
placas Petri abiertas que recogen todos los microorganismos por gravedad. Sin embargo, no cuenta con un método validado en higiene industrial. Y el resultado del recuento de las colonias que han crecido se va a expresar en UFC entre 15 minutos. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos dice el método es que las placas deben estar expuestas por 15 minutos y se debe hacer una toma, la toma de muestra se debe hacer por duplicado, ¿sí? Así como vemos aquí. Y bueno, dentro de la placa también se debe rotular, cada juego de placas se debe rotular con su lugar, fecha y hora. Se colocan las placas por cada lugar donde se va a monitorear, se retira la tapa de manera cuidadosa, evitando la contaminación cruzada, y se coloca al costado la tapa de la placa y ya se deja los 15 minutos de exposición. Una vez pasaron los 15 minutos, como máximo, no es como máximo, es el tiempo, son 15 minutos nada más, no se puede dejar más tiempo, son 15 minutos exactos, ustedes deben dejar expuestas estas placas para poder luego ya enviarlos a analizar. Ahora, el otro método es el método de impactador de cascada, que es el que nos muestra el NIOSH 0800. Nos dice que en este caso también utilizamos placas Petri, pero se utiliza un equipo que se llama impactador. Este impactador es de 6 etapas. Puede utilizarse de acuerdo al análisis o al muestreo que se quiere hacer. Se puede utilizar 2 etapas, se puede utilizar con una etapa. Más adelante vamos a ver exactamente qué diferencia hay entre cada etapa del impactador para poder medir los hongos y bacterias mesófilas. Estas placas se van a llevar a condiciones adecuadas para que provoquen lo que son la formación de colonias y su posterior conteo. Los medios de muestreo que en las placas deben prepararse es de acuerdo con lo que se va a medir, de acuerdo a la gente. Se prepara un extracto de malta agar para hongos y una tripticase agar de soja para bacterias mesofílicas, para aerobios mesófilos. Eso lo preparan en el laboratorio, pero ustedes tienen que especificar que van a realizar este muestreo, ya sea de hongos o de aerobios mesófilos. Ahora, también es importante tener una bomba de muestreo, porque con esta bomba de muestreo es que se va a ingresar el aire hacia el impactador para que puedan identificar cuáles son, se puede hacer el recuento de los hongos o bacterias. Y nos dice que el flujo que debe tener la bomba generalmente se pone en 28.3 litros por minuto. Ya, también es importante tener una almohadilla de gasa de algodón y alcohol para frotar. Es alcohol de 70%. ¿Para qué? Para poder hacer la limpieza previa del impactador antes de colocar la placa. Ya, el método nos dice que debemos seleccionar al menos 3 sitios, uno para representar el área que está contaminada, y otro para el área de no reclamo, que no esté contaminado. A su vez, en cada sitio debemos muestrear simultáneamente los hongos y bacterias. Luego se tiene que hacer la carga y descarga inmediatamente de un conjunto de medios de muestreo en cada muestreador para servir como campo de espacios en blanco, ¿sí? Es decir, sin poner la placa, se hacen muestreos en blanco, campos de espacios en blanco. Luego, ya aquí mostramos la forma en cómo se tiene que hacer la limpieza del impactador antes de colocar la placa. Se utiliza el alcohol y se comienza a hacer la limpieza. Luego que ya se hace la limpieza, se puede colocar la placa para poder
poder hacer el muestreo. Se debe cargar el medio de muestreo, luego retirar las cubiertas del medio y conectar el muestreador a la bomba con el tubo flexible, así como vemos acá. Este es el impactador de cascada que está, bueno, en este caso está con 1, 2, 3, con las 6 etapas y se conecta a la bomba de vacío, ¿no? Que va a tener el caudal o el flujo de 28.3 litros por minuto. Se enciende esta bomba para que ingrese el aire por la parte superior del impactador. Ya. Luego se tiene que colocar las cubiertas en los medios de muestreo, se descarga y se empaca de forma segura para su envío. Luego de que ya se hizo el muestreo, el tiempo de muestreo típico para este caso es de 10 minutos. Se puede hacer entre 5 a 10 minutos, pero máximo son 10 minutos, que se hace el muestreo para el recuento de bacterias o de hongos. Luego de eso para poder colocar la placa dentro del impactador, pues se tiene que colocar de esta manera. La boquilla que está hacia la parte superior se retira y se coloca la placa abierta con la parte expuesta hacia donde va a ingresar el aire, es decir, hacia la parte superior. Y luego se tapa con la parte del muestreador, con este de acá, con este, se va a tapar. Y se coloca la tapa del impactador para que se pueda hacer el muestreo. Luego de que pasan los 10 minutos, se hace el retiro de las placas, se tapa inmediatamente la placa para que se pueda llevar al laboratorio. Ahora, ¿por qué este impactador tiene 6 etapas? Pues porque de acuerdo, si tú trabajas con una etapa o 2 etapas, pues solamente vas a poder identificar las partículas, mejor dicho, los hongos que puedan ingresar por la vía nasal. Y si es que ya utilizas hasta 4 etapas, ya van a corresponder a la tráquea, a los bronquiolos. Hasta allí van a poder identificar, ¿no? Cuánto es lo que ingresa hasta allí. Y en las 6 etapas, si es que utilizas las 6 etapas, se va a identificar hasta los alveolos. Y este ahí es el método de muestreo para hongos y bacterias mesófilas. Ahora vamos a ver como último punto el muestreo en agua de consumo humano. Para el agua de consumo humano, como les indiqué al inicio, existe el Decreto Supremo 031, que viene a ser el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, donde en el artículo 60 nos indica lo siguiente, que toda agua destinada para el consumo humano, como se indica en su anexo 1, debe estar exenta de bacterias coliformes totales, de termotolerantes y de Escherichia coli. También no debe existir virus, no debe existir huevos y larvas del mintos, no debe existir organismos de vida libre. Y para el caso de bacterias heterotróficas, nos dice que deben ser menos de 500 UFC por mililitro, esto a 35 grados Celsius. Entonces, en base a ello, los límites máximos permisibles que nos indica en el anexo 1 del Decreto Supremo son los de aquí. Nos da para coliformes totales, para coliformes termotolerantes, los coliformes fecales, para Escherichia coli, para recuento de bacterias heterotróficas, para helmintos y para virus. Nos dice que estos son sus límites permisibles. ¿Sí? Entonces, cuando les vayan a solicitar monitoreo de agua de consumo humano, porque ese es el monitoreo que podemos hacer como parte de higiene ocupacional, es del agua que va a ir hacia los trabajadores.
deben identificar estos parámetros. Ahora hay algunas empresas que solicitan, mira, yo solamente quiero saber si es que tienen coliformes totales y quiero ver si es que tiene bacterias heterotróficas, nada más. Entonces solamente se hace el muestreo, o bueno, el análisis, mejor dicho, solamente se hace de estos parámetros, porque el análisis se hace de acuerdo al parámetro que vas a querer, ¿no? Uy, acá me he equivocado. Uy, a ver, se dejó de compartir, ¿no? Ya, ahora sí. Este es el método de muestreo de agua. Ya, ya. En el método es para muestrear el agua. Por ejemplo, en este caso se está muestreando agua potable. De igual manera se sigue este procedimiento para cuando es muestreo de agua para consumo humano, por ejemplo, o mejor dicho, el agua de bidones. Si quieren muestrear agua del bidón que hay en su oficina, entonces también se debe utilizar este procedimiento, ¿sí? Primero, en este caso, si es agua potable, se debe seleccionar un caño que esté conectado desde una tubería principal. Se debe remover algunos accesorios del grifo para que pueda hacerse el muestreo. Se abre completamente el grifo y se deja correr el agua para limpiar o despejar. Se deja correr por un momento para que pueda limpiar un poco las tuberías o la parte del final del caño, ¿no? Luego se reduce el flujo de agua para poder llenar la botella sin salpicar, ¿sí? De tal manera que pueda hacerse este llenado. Y el llenado se debe hacer así. La botella debe estar un poco inclinada, pero no debe salir el agua por los bordes. Tiene que estar directamente hacia la botella para poder recepcionar el agua. Y ahora, ¿cuánto es lo que tienen que llenar? Se debe colectar como mínimo 100 mililitros. Se debe mantener, luego de que ya se ha colectado la muestra, se debe cerrar la tapa de la botella y se debe llevar el recipiente sin enjuagar, mantener la capucha hasta que cubra hasta el cuello de la botella, ¿sí? Así como vemos en la imagen. El agua vemos que está hasta acá y se debe colectar como mínimo 100 mililitros. Se debe evitar con equipos caños conectados a equipos de tratamiento. Por ejemplo, a equipos que tengan tratamiento por filtración. Ya no, debe ser directo del agua que ingresa al caño, ¿no? Que ingresa a las conexiones del lugar. Ahora, nos dice que si la limpieza del grifo de donde vas a muestrear es cuestionable, se tiene que cambiar a otro grifo que esté limpio. No se debe muestrear en grifos con fugas. Y si no se puede evitar el muestreo de un grifo mezclador, es decir, un grifo que tenga tanto agua caliente como fría y que al abrirlo en cierta posición, pues ingresa agua tibia, por ejemplo. Entonces, en estos casos, se deja correr el agua caliente por 2 minutos, luego se deja correr el agua fría por 2 a 3 minutos y ahí recién se va a colectar la muestra. Ya. Ahora, el laboratorio, en cuanto al laboratorio donde se debe enviar a analizar, se recomienda que sean laboratorios acreditados por INACAL. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros validamos que los resultados que nos entregan son certeros, ¿sí? Y estos deben ser laboratorios validados en el análisis que se está realizando. Es decir, si vamos a analizar coliformes totales en superficies inertes,
ellos deben estar acreditados en ese análisis. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros vamos a verificar que sí realmente están cumpliendo controles de calidad en su proceso de análisis. Luego, como controles, podemos ver controles para estos agentes biológicos, pues principalmente está ligado a la limpieza, a los protocolos de limpieza y desinfección que pueden existir en los baños, en las superficies inertes, ya sea pisos, escritorios, con equipos de cómputo o equipos del lugar, desinfección de los bidones que se emplean para poder brindar el agua al personal, por ejemplo. Y también algo principal es el lavado de manos. Es muy importante que se mantenga esa higiene de manos en todo momento para evitar contaminación con algún microorganismo. En el tema de alimentos, lo que nos dice es que debemos lavarnos las manos. También se deben lavar muy bien los alimentos, que no se deben recalentar demasiado los alimentos. Y, por ejemplo, los alimentos no se deben comer crudos y también deben mantenerse las temperaturas adecuadas para poder mantener en buen estado a estos alimentos. Entonces, estos son algunos controles que podemos recomendar. Y eso sería todo por la capacitación. Tal vez si tienen alguna duda o algún caso que necesiten saber cómo actuar, pues los escuchamos o bueno, los leemos por el chat. ¿No hay ninguna duda? ¿O alguna duda? A ver. Mariela, sí, puedes escribir por el chat o bueno, si puedes activar tu audio, entonces puedes activar el audio. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por la explicación, ha sido bastante interesante. Tengo una consulta con respecto al monitoreo de superficies inertes, vivas, el monitoreo biológico como tal. ¿Es necesario que se evalúen todos los microorganismos de ese grupo? O sea, ¿es obligatorio, la norma lo existe, que todos los microorganismos de ese grupo se deben monitorear o se puede seleccionar parte de ellos para hacer el muestreo? Ah, ya. No, no, lo que te dice es que de acuerdo a la exposición que tú tienes dentro de tu lugar de trabajo, si por ejemplo, a ver, tú identificas que esta persona realiza actividades, por ejemplo, en una empresa nos tocó un caso de que el mismo trabajador realizaba la limpieza de los baños y también realizaba la limpieza del comedor. Entonces, ellos querían identificar si este trabajador realmente pues realizaba sus actividades usando su equipo de protección y si realmente se lavaba las manos para poder hacer la limpieza en la otra área, ¿no? Y por ello, por ejemplo, ellos solicitaron, como hacía limpieza en baños también, solicitaron el tema solo de coliformes totales. Solo coliformes totales y ya no solicitaron ningún otro patógeno, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de otras situaciones, de otras actividades que pueda realizar el trabajador, de repente es necesario solicitar también un tema de algún patógeno como salmonela, ¿no? Pero eso lo identifican ya cuando hacen la evaluación la evaluación inicial que les mostré, que se debe ver el grado de exposición del agente biológico. Entonces, de acuerdo a eso es que ustedes solicitan qué es lo que van a monitorear, qué parámetros, ¿no? Se debe ver
la patogenicidad del agente y la dosis infectiva, el resultado potencial de esta exposición, por qué vía se va a dar esta infección. Entonces, de acuerdo a ello, ustedes verifican e identifican lo que necesitan. Pero no es que la norma no te exige. Para alimentos, sí te exige que tiene que ser todo ese cuadro, ¿no? Todos esos parámetros. ¿Por qué? Porque esta norma está está relacionada o direccionada, mejor dicho, a la manipulación de alimentos. Para el parte de higiene ocupacional es de acuerdo a la exposición que tenga el trabajador, porque si bien es cierto, se usa como esta normativa de manera referencial, pero no es que esté direccionada para higiene ocupacional. ¿Sí pude responder a tu pregunta, Mariela? Sí, sí. Y en este caso, por ejemplo, con el Decreto Supremo 031, que es para agua de consumo humano, eh, en ese caso también he visto que hay análisis físico-químicos. ¿Se debe incluir dentro de este monitoreo o también puedo seleccionar de acuerdo al criterio? Ya, a ver, los análisis físico-químicos son ya análisis, son diferentes a los biológicos, ¿sí? El físico-químico es para poder, por ejemplo, ver si el agua se puede, ustedes lo pueden solicitar, pero más es por un control, como un tema de control ambiental. Si bien es cierto, si es que está para una concentración alta de algún químico, de algún metal, por ejemplo, de magnesio o algún otro, pues se identifica si se podría identificar dañino para la persona, pero eso depende mucho también de si es que han identificado ustedes algún caso de que ya sea dentro de sus exámenes médicos que se hacen los trabajadores, han identificado que esta persona pues tiene niveles altos de alguno de esos, ¿no? O si es que hay alguna dolencia o alguna enfermedad o algo que hayan ustedes visto dentro de su información médica del trabajador. Y eso también se ve por la parte de salud ocupacional. Pero en sí, para la parte biológica solo nos establece estos puntos, que son los puntos biológicos. Para la parte de agentes químicos, sí no nos indica que estos parámetros físico-químicos tienen que ser sí o sí realizados para poder determinar o si la exposición en el tema ocupacional. Ahí sí no sabría decirte si es que realmente les va a afectar o no, porque en sí la norma no te lo especifica. Para la parte de higiene ocupacional no está relacionada. Gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta?